Vamos a hablar ahora de uno de los temas que en los últimos días ha ocupado en las principales páginas de los diarios, ha sido tapa del diario, el reconocimiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén, como capital de Israel. Ha generado, una ola de críticas y sobre todo muchas declaraciones por parte de, una reacción por parte del presidente iraní, de dirigentes militares de ese país, pero muy fuertes, y la verdad es que ha puesto zozobra al mundo. Estamos en contacto con el periodista y analista político Claudio Fantini para que nos ayude a entender qué significa esta decisión de Trump. Claudio, ¿cómo te va? Buen día, Guillermo López te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo, un gusto saludarte. Igualmente, ha sacudido el tablero, ¿no? Sí, y la pregunta es, ¿a razón de qué? O sea, ¿cuál fue la causa por la cual produjo este movimiento que en un principio no trae beneficios ni siquiera al supuesto favorecido, que vendría a ser Israel? Yo digo, no trae beneficios porque en los hechos lo que ocurrió es que se puso sobre el tapete un tema que a Israel en este momento no le conviene que esté en el centro de la discusión, ¿no? Acá hay que separar la legitimidad de las pretensiones que tiene el pueblo judío de Israel sobre Jerusalén, de el hecho en sí de declarar en este momento el paso que anunció Donald Trump. Claudio, yo creo que para entender la cuestión Jerusalén hay que aplicar la teoría de Isaiah Berlin, la de las razones contrapuestas, ¿no? Porque acá hay verdades que no dejan de ser verdades y a la vez están absolutamente contrapuestas una de otra, ¿no? Por un lado, la pretensión israelí que se basa en que tal vez ningún pueblo en el mundo tenga un vínculo con una ancestralidad y una profundidad como la que tiene el pueblo judío con esa ciudad. Basta asomarse al Antiguo Testamento y ver la cantidad de veces que está mencionada y ver que es el escenario de las principales leyendas bíblicas que son fundacionales del pueblo judío, o basta asomarse al Talmud y ver las más de 1000 veces que la ciudad es mencionada. Y a la vez también hay una verdad contrapuesta, tanto en la posición de Palestina, que tienen siglos y siglos de presencia en esa ciudad también, como en la posición de las Naciones Unidas, ¿no? Que es contraria al paso que ha dado Donald Trump. El hecho es que en este momento no es de la conveniencia de Israel que ese tema se esté discutiendo y en la forma en la que se está discutiendo, porque Trump solamente ha conseguido apoyos, si se quiere, incluso hasta despreciables, como el del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, un tipo impresentable, un criminal confeso. Entonces no es esto lo que le convenía a Israel, y uno vuelve a la pregunta, a propósito de qué Trump puso este tema sobre el tapete, y ahí lo que uno tiene son hipótesis para contestar. Claro, porque la consulta no creo que Trump no se haya dado cuenta de la reacción que iba a provocar esto, ¿no? Me parece que Trump y el gobierno estadounidense sabían lo que generaba una decisión de este tipo. Sí, a esta altura yo no sé si hablar de Trump y del gobierno estadounidense es exactamente lo mismo. Trump tiene un gobierno muy a la deriva, muy caótico. Trump es un hombre que goza de un inmenso desprestigio internacional que no se revierte mucho en el plano interno, tiene un gran desprestigio interno. Uno está viendo en este tiempo que hay una brecha muy grande y un enfrentamiento muy grande entre él y Rex Tillerson, su secretario de Estado, al cual no ha removido del cargo porque New York Times filtró la información y la publicó. Entonces con eso
hizo que al menos se demorara una decisión que Trump había tomado, que era de sacarlo a Tillerson del gobierno. Lo que plantea esta cuestión es cómo explicar, cuál sería la razón. Y ahí lo que uno encuentra son, yo por lo menos planteo dos hipótesis. A ver. Hay una hipótesis a la que yo llamo la hipótesis optimista, y la otra es una hipótesis más bien patética. La hipótesis optimista es que hay una causa. Normalmente la causa tiene que estar antecediendo al paso que se anuncia. Por ejemplo, Trump dice, lo que yo he hecho no es más que efectivizar el reconocimiento que había hecho el Congreso de Estados Unidos en el año 1995. Es cierto, el Congreso norteamericano en 1995 había hecho un reconocimiento de Israel como capital de Jerusalén, o de Jerusalén como capital de Israel. Primero, dejando en claro que eso no cerraba la posibilidad de que una parte de Jerusalén fuese capital de Palestina. Y segundo, los gobiernos decidieron hacer efectivo esta decisión trasladando a la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que es lo que anunció que va a hacer Trump, en el momento en que se alcanzara el acuerdo final entre palestinos e israelíes. Y aquel paso que dio el Congreso fue una suerte de gran respaldo al giro copernicano que había dado el gobierno israelí, por entonces encabezado por Isaac Rabin, de reconocer a la OLP, realizar las negociaciones secretas en Oslo, propiciar la conferencia de Madrid y a partir de eso iniciar las negociaciones abiertas con lo que ya era la Autoridad Nacional Palestina, con Yasser Arafat a la cabeza. Era un giro tan importante, era un escenario tan diferente al de la actualidad, ¿no?, que en aquel momento uno ve una causa positiva y en este momento no hay nada de eso, ¿no? Entonces uno dice, si la causa no antecedió, es posible, y acá viene la hipótesis optimista, es posible que se trate de una causa que va a preceder al hecho. Bien. O sea, la hipótesis optimista sería que Benjamín Netanyahu tiene en la manga una decisión que es que en un tiempo medianamente breve va a formular un anuncio importante de una concesión importante para el pueblo palestino en torno al nacimiento de un Estado palestino. Entonces, antes de dar ese paso, bueno, quiere tener más asegurada la pretensión israelí del control total de la ciudad de Jerusalén y de su capitalidad de Israel. Esto es una hipótesis, sí, es una hipótesis optimista, sí, ¿no? Bueno, se dio este paso tan lleno de riesgos, ¿no?, con tan pocos beneficios a la vista y tantos riesgos a la vista, se dio este paso porque el gobierno de Israel estaría por dar tal o cual paso importante que el mundo va a recibir muy bien. Esta es la hipótesis optimista. La hipótesis pesimista o patética es que, bueno, Trump no hizo más que actuar respondiendo a su propia naturaleza, que es la de un pateador serial de tableros internacionales, un tipo que cada vez va aislando más a Estados Unidos, los retira de los acuerdos de libre comercio, de los tratados de libre comercio, los retira de entidades de Naciones Unidas a los que Estados Unidos siempre perteneció, y está dentro de esa política, tal vez buscando un objetivo mezquino, un presidente muy desprestigiado, muy debilitado, con un gobierno a la deriva, que está acosado por impeachment que están cada vez más pisándole los talones. Posible juicio político por la injerencia de Rusia en las elecciones que lo hicieron presidente, en fin, buscando tal vez el apoyo de poderosos lobbies dentro de Estados Unidos que verían con buenos ojos esto que acaba de anunciar respecto a Jerusalén, para que esos lobbies obstruyan algún juicio político que ya le está pisando los talones. Esta es la otra hipótesis. Lo que está a la vista, Guillermo,
es que yo por lo menos no veo cuál es el beneficio para Israel. Lo que ha habido en estos días es una ola de críticas de todas partes del mundo, incluida la cúpula de la OTAN, incluidos gobiernos aliados de Estados Unidos como el gobierno británico, como el gobierno alemán, como el gobierno de Francia, el gobierno conservador de España. Prácticamente no ha habido voz en el mundo que no haya cuestionado este paso que ha anunciado Donald Trump, y ese coro no es precisamente conveniente para Israel. Por eso no deja de constituir un misterio que puede explicarse a través, por lo menos desde mi punto de vista, con estas dos hipótesis. Alguna de ellas tal vez se acerque más a la verdad. Eso estará por verse. Clarísimo, Claudio, como siempre. Interesante el análisis, interesante la lectura de esta decisión de Trump, que ha, bueno, de nuevo, como decías vos, pateado el tablero de la política internacional. Gracias, como siempre, por el contacto con Radio Shopping. Un abrazo, Guillermo, hasta siempre. Que andes muy bien. Claudio Fantini, periodista y analista internacional.